Capítulo 5. La segunda visita. Yo voy por el camino de la rectitud, por los senderos de la justicia, enriqueciendo a los que me aman y acrecentando sus tesoros. Proverbios 8, 20-21. El 20 de agosto del 2002 me tomé un descanso de mi trabajo ministerial, el cual me hacía mucha falta. Me hospedé con unos amigos en su casa frente a un lago de Wisconsin. Una mañana, temprano, antes de que amaneciera, me perdí en una visión y me encontré con el ministro de las Finanzas nuevamente. Antes de que pudiera responder o reaccionar, me habló. El Señor, el Señor, el Señor nos ha encargado el trabajo de sembrar dinero soberano en la tierra, para efectuar proyectos que propicien a la tierra la belleza de Jesús. Tú proclamarás la palabra del Señor. Al igual que en su primera visita, la voz del ministro de las Finanzas fue la de una trompeta anunciando una gran melodía. También transmitía un tono extraño que me conmovió el espíritu. Su mensaje era como escuchar una canción. Recordé que este ángel tenía la autoridad para liberar fondos para proyectos e industrias que Dios ya había inyectado en los corazones humanos. Redes de relaciones. Luego, me adentré en otra visión en la que vi grandes redes que abarcaban zonas geográficas. Cada red se originaba desde puntos individuales de luz que representaban un creyente o una compañía de creyentes en el ámbito del mundo normal, que habían sido llamados para un propósito más grande. Los enlaces entre las luces eran conexiones intencionales para formar relaciones. Algunos enlaces representaban amistades establecidas que ahora se dedicarían a un propósito divino. Otros enlaces se dibujaban mientras yo miraba. Se delinearon cientos de miles de líneas en tan solo unos cuantos minutos. Lo que vi me hizo recordar la profecía de cambios dramáticos en periodos abreviados de Isaías. Antes de estar con dolores de parto, Jerusalén tuvo un hijo. Antes que le llegaran los dolores, dio a luz un varón. ¿Quién ha oído cosa semejante? ¿Quién ha visto jamás cosa igual? ¿Puede una nación nacer en un solo día? ¿Se da a luz un pueblo en un momento? Sin embargo, Sión dio a luz sus hijos cuando apenas comenzaban sus dolores. Isaías 66, 7 y 8. Dios está por dar a luz a su gobierno en toda la tierra en un periodo sorprendentemente corto. Esta aparición repentina será una de las demostraciones de la naturaleza sobrenatural del reino, el cual Dios desea mostrar para confundir la sabiduría de los sabios. En estas redes de personas, entre paréntesis, representadas por líneas blancas, vi las puertas a oportunidades futuras creadas por aquellos que fueron fieles a las asignaciones divinas y conexiones intencionadas. En algún momento, creo que Dios comenzará a cosechar redes enteras de relaciones y que las hará redes divinas de provisión y propósito. La red que vi era una herramienta para capturar miles de corazones con la pasión de Dios. Muchas personas han estado en viajes espirituales que los han conectado por asignación divina y para propósitos divinos con todo ese mapa. En esta visión veía cómo los ángeles asignados a esta esfera ayudaban a llevar a cabo este resultado. Cuando los ángeles de recursos conectaban a una persona o grupo con otra, el ministro de las Finanzas comenzaba a colocar el oro de Jesús sobre las cabezas de diferentes personas. El oro de Jesús flotaba sobre las personas que ni siquiera sabía que estaban allí, o que ni siquiera sabían que estaba allí. Cuando estos individuos alzaban sus brazos con su intercesión para que la voluntad de Dios en el cielo fuese real en la tierra, el oro descendía sobre ellos. Parecían recibir una unción de conducto, un conducto desde el cielo en sí, que causó que recibieran en el reino natural la manifestación de lo que se colocó sobre ellos en el espiritual. Las manos de su fe se extendieron sobre sus cabezas y capturaron los recursos divinos. En este momento, muchas personas están impregnadas con los propósitos de Dios y ni siquiera lo saben.
El mundo occidental actualmente experimenta una frustración divina, comparable a una mujer en su último mes de embarazo esperando dar a luz. Debemos recordar que Dios será fiel para dar a luz el fruto de nuestra matriz. ¿Podría yo abrir la matriz y no provocar el parto? Dice el Señor. ¿O cerraría yo el seno materno siendo que yo hago dar a luz? Dice tu Dios. Isaías 66:9. Dios dará a luz todo lo que ha concebido en nuestro ser espiritual. Él es fiel. Nos acercamos a la era en donde este nacimiento ocurrirá con una unción tan repentina que tomará el mundo por sorpresa. Este proceso alcanzará a varios muy pronto y seguirá revelándose hasta que clamemos juntos como una generación entera. He aquí lo que el Señor ha proclamado hasta los confines de la tierra. Digan a la hija de Sión, ahí viene tu Salvador. Trae su premio consigo, su recompensa lo acompaña. Isaías 62:11. Enviado con un propósito noble. Mientras el ministro de las Finanzas me hablaba, comenzó a explicarme que para que Jesús herede el mundo en una generación, se enviarán personas con propósitos celestiales hacia cada ámbito y cultura de la tierra. Él me explicó. El plan de Dios es utilizar a personas involucradas en negocios, internet, medios, entretenimiento, política, educación, medicina, medio ambiente, ciencias, música y servicios militares. Aquellas personas humildes que lleven el propósito de Dios se filtrarán prácticamente en cada tipo de actividad humana. Los 5 ministerios serán para cada zona y ámbito del mundo en donde moren los que siguen al Señor. No se limitará a estructuras concebidas por los seres humanos, sino que irán a donde sea que habite el Espíritu. El fruto de los 5 ministerios es eterno y los 5 gobiernos trascienden gran parte de la mentalidad terrenal que espera a su novia y que cree que serán. El ministro de las Finanzas habló sobre la novia con gran afecto. No nos reprendía ni sonaba ofendido, en cambio, estaba emocionado por la revelación celestial que se revelaría al llevar a la novia a su propósito eterno. Luego, el ministro de las Finanzas tocó mi cabeza y entendí que los líderes apostólicos estarán en la industria del entretenimiento, los líderes evangelistas en la política, los líderes pastorales en la educación, los ministros proféticos en las ciencias, los maestros en las artes y cosas así. En otras palabras, los papeles que constituyen el reino no se limitarán a la forma tradicional de la Iglesia del Occidente, sino que también edificarán el reino de Dios en cada aspecto de la sociedad. Si un apóstol es aquel que construye el reino de Dios, ayudando a gobernar y administrar la actividad de Espíritu Santo en la tierra, ¿por qué limitar este papel a las posiciones de un ministerio dentro de una iglesia? Un ejemplo de un constructor apostólico en una posición ministerial de iglesia no tradicional es un amigo que tiene un llamado apostólico y ha comenzado a introducir en la industria del entretenimiento los valores del reino de los cielos. Él apoya a las agencias de producción cinematográfica tanto con su visión como con finanzas, plantándolas en Hollywood mediante la oración, los estudios bíblicos y la evangelización. Es el padre de una generación de artistas que están por debutar. Con señales, prodigios y corazón de padre, introduce mandatos del reino de los cielos en el sector empresarial, que se ha vuelto su congregación, por cierto, o su iglesia. El reino se propaga como el fuego. El llamado máximo para todos los que conocen al Señor es entregarle a Jesús todo lo que le pertenece. No se limita a pasar tiempo en actividades religiosas patrocinadas por las iglesias. Si bien estas son valiosas, necesitamos tener un número equitativo de llamados en cualquier ámbito. Esto conlleva a construir el templo de Dios en medio de todos los pueblos, naciones, tribus y lenguas, para así extender el dominio de Dios por todos los lugares posibles. Los 5 ministerios y el nuevo odre. Entonces vi un odre de cuero nuevo que se asemejaba a una piel enorme. Supe que esta era una imagen del odre nuevo. Mateo 9:17. Era cuero viviente, fresco y rosa, conformado de personas en vez de estructuras muertas y secas. Los nuevos odres para el cuerpo de Cristo nacerán de este entendimiento revolucionario de los 5 ministerios. Este odre nuevo comenzará a manifestarse con autoridad total en los ámbitos seculares o normales de la vida del mundo normal, lo que catalizará una expansión del reino como nunca antes se vio. Las actuales paredes divisorias inmensas entre las operaciones
del mundo normal y de la iglesia adentro convergerán en un flujo sinérgico. Las unas dependerán de las otras como debería de ser. El ángel procedió. Aquellos en posiciones seculares, empresariales y financieras no son los equivalentes a aquellos en posiciones de la iglesia. Para volverse uno, no deben unirse ni asumir dos identidades, pues ya son lo mismo y uno. Jesús es su equivalente. Ellos deben ser uno y luego unirse a Él. El ángel describía una verdad imprecisa. Mientras hablaba, entendí que una confusión se ha expandido descontroladamente en la iglesia, que afirma que los papeles del mundo normal y los de la iglesia están separados. Algunos líderes, en seguimiento de la teología de rey y sacerdote, han buscado forjar una unión entre los dos, mediante el énfasis en las diferencias entre estos papeles. Han relacionado las actividades sacerdotales con el ministerio y las actividades reales con las carreras del mundo normal, pues así quizás los dos parecerían depender más el uno del otro. Esto tiene algo de veracidad, pero esta enseñanza puede ser divisiva y delegar demasiado control a uno o al otro. El ministro de las Finanzas fue claro cuando me dijo que el cielo ve los papeles de los seres humanos como partes iguales del mismo cuerpo. No debemos creer que estamos unidos, ya somos un cuerpo, juntos. Nos están preparando para que nos unamos a Jesús. La mentalidad hebrea. Los creyentes tienden a tener dificultad para integrar sus papeles en la vida. Por lo general, no sabemos cómo desempeñarnos en todos los aspectos de la vida, rigiéndonos por misma mentalidad sobre el reino. Si nuestra identidad en nuestro trabajo secular no coincide, o en nuestro trabajo normal no coincide con nuestro ministerio para Dios, la forma como abordamos las actividades diarias en cada ámbito se fragmenta. Al dividirse en compartimentos nuestras vidas, nuestro desempeño no fluye desde nuestro centro espiritual, el cual depende de Dios. Dios le otorgó a la cultura hebrea verdades muy completas sobre cómo desempeñarse sin separarse uno de otro, miembros de la comunidad propia. La mentalidad hebrea no hizo compartimientos, no hizo separaciones en áreas de la vida. De hecho, con esta mentalidad se enseñó, y en algunos círculos judíos todavía se enseña, la forma más holística de vivir, en donde todo en la vida está conectado y fluye en conjunto. Por otro lado, la mentalidad griega, la que adoptó todo el mundo occidental, en realidad causa que uno tenga modos distintos de operar para cada actividad. No es simplemente un modo diferente de procesar y pensar al estilo de la mentalidad hebrea, sino que de hecho contradice la forma en que deberíamos actuar, la verdad que deberíamos pensar y la vida que deberíamos vivir según lo previsto por Dios. Frecuentemente, las personas con mentalidad griega asumen una personalidad diferente para hablar por teléfono de la que tienen cuando les hablan a sus hijos, o tienen una mentalidad estratégica para los negocios, pero no saben cómo hacer uso de esa misma estrategia para sus relaciones familiares. Sin embargo, en la cultura hebrea uno aprende una serie de principios y los aplica en todos los aspectos de la vida, y no los separa para las diferentes funciones y relaciones. Por eso, los estudios bíblicos tienen una importancia añadida, porque nos capacitan en la mentalidad hebrea. No obstante, antes de que esta expansión celestial pueda ocurrir en nuestro mundo físico, los individuos deben expandir su espíritu para que puedan integrar los fines nobles de Dios. Primera de Corintios 2:16 afirma que podemos tener la mente de Cristo. Dios busca personas que estén dispuestos a librarse de la mentalidad griega común. Su deseo es que estemos completos para que podamos alcanzar nuestro llamado superior al alinear nuestros corazones con sus propósitos nobles. Pablo le instruyó a Timoteo que fuera un instrumento divino. En una casa grande no solo hay vasos de oro y de plata, sino también de madera y de barro, unos para los usos más nobles y otros para los usos más bajos. Si alguien se mantiene limpio, llegará a ser un vaso noble, santificado, útil para el Señor y preparado para toda buena obra. Segunda de Timoteo 2, del 20 al 21. Liberación de pruebas personales. Cuando terminó esta segunda visita y las visiones correspondientes, estuve totalmente deshecho. Ni siquiera podía contarles a mis amigos lo que había sucedido. Jamás imaginé que Dios me daría un testimonio personal de sus intenciones con la liberación de recursos divinos para mi vida. Estaba por transitar
la parábola profética de lo que había vislumbrado en el reino espiritual. Sin saber sobre mi encuentro visionario, Dios había hablado con mis amigos claramente aquella mañana. Debían comprarme un auto nuevo para mi ministerio, para mi propósito, porque a mi auto viejo ya no le quedaba mucho tiempo. Se esforzaron mucho para averiguar en secreto exactamente qué clase de auto quería y así poder sorprenderme. Cuando me lo dieron fue algo tan profundo y no solo porque era una provisión extravagante, sino porque era una prueba. Para mí, los autos son nuestra búsqueda espiritual personificada. El papel profético que el destino tiene a través de nosotros es nuestro viaje por la vida. Los coches son una metáfora de nuestro llamado. Es como nuestro espíritu se mueve en Dios. Por eso, en el lenguaje profético, los coches a menudo representan mm, propósitos o misiones. Y supe que esta imagen indicaba que Dios deseaba que yo aceptara algo, una misión mayor. También supe que esto llegaba al final de un periodo largo en el que Dios venía adecuándome a su imagen, a sus planes y a su carácter. Para mí mismo, yo moría al sacrificar con dolor mis propios planes para poder aceptarlos del cielo. Claro que aún no había alcanzado la perfección espiritual, pero esta prueba se liberó al final de aquel periodo largo y difícil como imagen de lo que vendría en mi relación con Dios. Supe que habría un precio que pagar por proceder en la unción, pero valdría la pena. Incluso cuando recibí esta prueba, supe que el premio futuro de cooperar en amistad íntima con Jesús valdría todas las pruebas y el sufrimiento. Mientras pensaba en lo que Dios me decía, me llegaron dos mensajes. Uno, Dios proveerá a su pueblo coches nuevos, en otras palabras, una renovación o instalación nueva de llamados espirituales para lograr los deseos de sus corazones, pero lo hará mediante el espíritu del poder. 2. Dios liberará pruebas desde el cielo que nos afectarán a nivel muy personal mientras más nos acercamos a Dios. Estas pruebas son más que simples provisiones, ayudan a avanzar la dinámica del reino escrita en este libro. El Espíritu Santo me recordó el encargo que se les dio a los vencedores en la iglesia de Tiatira. Al que salga vencedor y cumpla mi voluntad hasta el fin, le daré autoridad sobre las naciones. Apocalipsis 2:26. Si vencemos al espíritu del mundo en cualquier ocupación que elijamos, Dios nos dará dominio y poder, un medio nuevo para ejercer un papel superior que el que está disponible en el mundo físico. Dios coloca a aquellos que celebran un acuerdo con el cielo en papeles de autoridad que superan considerablemente lo que cualquier simple ser humano puede ofrecerles. Como lo observó Pablo en Efesios 1 y 2, es importante entender esta autoridad para que podamos vencer la dinámica necesaria para alcanzarla, incluso en medio de las ocupaciones normales de nuestra vida diaria. Postura de humildad. Para calificar para el gran propósito de unirse a Dios, debemos pasar por un proceso. No importa si ya tienes experiencia como líder y recursos, o si recién empiezas el viaje hacia la promesa, debes pagar un precio antes de que Dios te dé autoridad, un medio para tu fe, sobre su reino, y así distribuyas la inversión para llamar al frente a los preciados de Dios. Hoy en día, muchos en nuestra cultura han sido llamados a producir riqueza mediante el espíritu de la fuerza. Durante mi visita del ministro de las Finanzas, él abrió la Biblia y señaló una escritura del Antiguo Testamento que expandió mi comprensión de esto. No se te ocurra pensar, esta riqueza es fruto de mi poder y de la fuerza de mis manos. Recuerda al Señor tu Dios, porque es Él quien te da el poder para producir esa riqueza. Así ha confirmado hoy el pacto que bajo juramento hizo con tus antepasados. Deuteronomio 8, 17 y 18. El mundo occidental tiene una plaga de orgullo. Se nos ha asignado gracia abundante para poder prosperar. En los Estados Unidos, por ejemplo, especialmente, un flujo de riqueza sobrenatural yace en el suelo. Tenemos recursos naturales sumados a bendiciones prestigiosas tanto intelectuales como creativas, los cuales han conducido a invenciones innumerables y riqueza.
Muchos, incluso en el cuerpo de Cristo, no han reconocido esta gracia. Creen que su propia fuerza ha producido estas riquezas, pero nuestras manos no son capaces de hacerlo sin la gracia divina. Los creyentes incluso han escrito libros y predicado sermones que ofrecen modelos detallados de sus logros con estrategias, pero con frecuencia desvalorizan el amor y la provisión sobrenaturales de Dios que permitieron sus emprendimientos. Piensa en cómo sería si no tuviéramos esta gracia divina en el occidente. Probablemente nos volveríamos como muchos países tercermundistas que han sido tomados rehenes por la pobreza y el hambre. Quizás tomaría tiempo que nuestras estructuras económicas colapsaran, pero sería obvio para todo el mundo que teníamos una bendición divina y que esta bendición ya no estaba presente. Por eso es tan importante que nosotros, especialmente los individuos en el ámbito normal de la vida diaria, nos volvamos humildes. Es emocionante oír que Dios nos ha dado, mediante su pacto, la capacidad de producir riqueza. Ahora, más que nunca antes, creo que esto es cierto y si podemos coincidir con el propósito de esa riqueza según el pacto, entonces podremos lograr avances rápidos que desconcertarán al mundo. Ni por fuerza ni por poder. No será por la fuerza ni por ningún poder, sino por mi espíritu, dice el Señor Todopoderoso. Zacarías 4:6. Esto iba dirigido a Zorobabel, el gobernador de Judá que recibió un llamado para reconstruir el templo de Dios. Se le prohibió a Zorobabel confiar en recursos humanos para llevar a cabo dicha tarea. En cambio, dependía de Dios para recibir las provisiones financieras y mano de obra para esta empresa. Zacarías 4:6 se ha vuelto un cliché en los círculos cristianos. Muchos no saben que trata sobre una advertencia en Deuteronomio 8:17. Quizás te digas, el poder y la fuerza de mis manos produjeron esta riqueza para mí. Puede que te sorprenda, pero estos dos versículos están unidos. El reto de Zacarías se refiere a la advertencia de Moisés en Deuteronomio de que siempre recordará que Dios es la fuente de vida. Darnos cuenta de esto es crucial para nosotros en la actualidad. ¿Por qué? Debemos entender que dependemos exclusivamente de la unción que se origina del deseo de Dios de proveer a quienes gobierna. Incluso en el mundo físico, todo viene del Creador. El enemigo solo puede manipular, controlar o falsificar las cosas de Dios, seduciendo a los humanos para que se rebelen. El enemigo no puede crear riquezas o iniciar estrategias para atraer riquezas nuevas. Solo puede manipular a la humanidad para que haga concesiones o influenciar al corazón malvado que habita en los hombres y mujeres, y así pervertir el espíritu creativo. Santiago lo entendió así. Toda buena dádiva y todo don perfecto descienden de lo alto, donde está el Padre que creó las lumbreras celestes y que no cambia como los astros ni se mueve como las sombras. Santiago 1:17. Antes de que naciéramos, Dios nos consideraba. Antes de que necesitáramos ser redimidos, Dios comenzó a planificar nuestra existencia, los dones y talentos que nos otorgaría. Sembró en nosotros la capacidad de crear reinos físicos, basándonos en la inspiración que Espíritu colocó en nuestra naturaleza. Dios jamás se arrepintió de nadie que haya creado en la tierra. Todavía libera las capacidades que había planeado para cada uno de nosotros, porque era parte de su plan y naturaleza crearnos a su imagen y semejanza. Génesis 1:26. Pablo lo entendía y escribió: porque las dádivas de Dios son irrevocables, como lo es también su llamamiento. De hecho, en otro tiempo ustedes fueron desobedientes a Dios, pero ahora, por la desobediencia de los israelitas, han sido objeto de su misericordia. Asimismo, estos que han desobedecido recibirán misericordia ahora, como resultado de la misericordia de Dios hacia ustedes. En fin, Dios ha sujetado a todos a la desobediencia con el fin de tener misericordia de todos. Qué profundas son las riquezas de la sabiduría y del conocimiento de Dios, qué indescifrables sus juicios e impenetrables sus caminos. Romanos 11, del 29 al 33. Yo creo que Pablo anuncia que Dios utilizará a su pueblo para demostrarle al mundo misericordia. Aunque aquellos en el mundo hayan utilizado sus dones para fines inferiores y que no son entregarle a Jesús
lo que es suyo, ni ser aliados del cielo. Cuando las personas siguen el camino de sus dones y llamados en la tierra enfocados en los planes del cielo, todo el mundo queda bajo una bendición espiritual poderosa. Esta es una de las formas en que la misericordia de Dios se demuestra a los infieles. No está en la naturaleza de Dios controlarnos. Por eso, si comenzamos a trabajar de un modo inferior que aquel para el cual fuimos diseñados, Él solo nos puede invitar a un lugar superior. Si no respondemos a Dios cuando nos convoca, entonces nos transformamos en obstáculos por nuestros propios deseos egocéntricos. Incluso, personas cristianas buenas pueden volverse enemigos de lo que Dios desea lograr. Si tus planes y voluntad no imitan los suyos, entonces estás en contra de Él. Es por eso que es tan importante dejar que nuestro espíritu y entendimiento sean disciplinados por la palabra de Dios para que podamos entender sus deseos y su voluntad. La razón principal por la cual nuestros deseos no coinciden con aquellos del cielo es que estamos motivados por el materialismo y el orgullo. A Satanás le encanta aprovecharse de esto y manipularnos. Es posible que utilicemos los mismos atributos que Dios nos ha dado para adquirir un estatus egoísta que es contraproducente. En la Biblia, Job y los profetas le hicieron a Dios una pregunta que él responde con detalle exquisito. ¿Por qué prosperan los malvados? En esencia, hay muchas respuestas, pero todas se reducen a un denominador en común. Los malvados prosperan, porque Dios no controla la naturaleza humana, solamente nos invitará a sus afectos. Dios mira el panorama de la eternidad. No se siente amenazado cuando la humanidad interviene. Nos dio libre albedrío para bien o para mal. Él es omnipotente y puede maniobrar o interrumpir cualquier dinámica humana en formas que no entendemos. Los desobedientes ahora prosperan solamente en una economía terrenal muy limitada. Sin embargo, Dios nos llama a vivir una economía muy superior, la del cielo. Cuando comienzas a prosperar en el programa de gestión de dinero del cielo, jamás codiciarás la prosperidad terrenal. Jamás reivindicarás justicia rogándole a Dios que sus provisiones naturales satisfagan tus necesidades terrenales. En cambio, anhelarás incluso más provisiones del reino, las cuales no solo satisfarán tus necesidades terrenales, sino mucho más, porque te atarán al latido del cielo.